Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comicsmen. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata del Marvel Monster Edition X-Men Days of Future Past de Marvel Comics México. Bueno, pues después de que esta semana nos quedaron a deber bastante a todos los que somos fans de los X-Men aquí en México, en Comicsmen decidimos optar por voltear hacia publicaciones pasadas y, de algún modo, tratar de encontrar consuelo ahí. Por supuesto que me estoy refiriendo al lamentable error editorial que tuviera Smash México, incluyendo un cómic que no iba dentro de su más reciente edición Marvelverse X-Men en nuestro país. Si acaso desconocen por completo lo ocurrido, los invitamos a darle un vistazo al video que hicimos sobre ese cómic, dándole clic al enlace que dejaremos en la descripción de este video. El Marvel Monster Edition de Days of Future Past fue publicado el pasado año 2014 con la intención de capitalizar la entonces salida de la nueva película de los X-Men con el mismo título. La portada de este recopilatorio pertenece originalmente al número 141 de Uncanny X-Men y obviamente aquí fue retocada y recoloreada digitalmente para darle una nueva vista. La imagen habla por sí sola y creo que es una de las portadas más icónicas que ha realizado John Byrne a lo largo de toda su carrera, cosa que ya es decir. Al ser esta una Monster Edition, posee mayor tamaño que los cómics regulares, como podemos ver aquí, comparándola con... no, creo que mejor con este no. Y bueno, pues vale la pena mencionar que esta es también de las portadas más parodiadas y homenajeadas que existen, no solo de los X-Men, sino de Marvel Comics en general. Hay versiones con personajes de Star Wars, con personajes DC e incluso con otros personajes Marvel. En la parte de arriba vemos el rótulo de Marvel Monster Edition, de inmediato los nombres de Claremont y Byrne, el logotipo de Marvel México, así como el título de los X-Men. En la parte inferior de la portada tenemos el nombre Days of Future Past, así como el envidiable precio de 129 pesos que tenían estas ediciones hace unos años. El cómic abre con una hoja de presentación mostrándonos un dibujo de Kitty Pryde en medio de su presente y su futuro para posteriormente pasar a los créditos autorales de la obra. El recopilatorio abre con el número 138 de Uncanny X-Men, el cual curiosamente también posee una portada en extremo famosa y que se ha homenajeado de múltiples maneras, presentándonos a Cyclops yéndose del equipo. Este número es la inmediata continuación de la saga de Fénix Oscura. Como podemos apreciar en la página de apertura, los X-Men y seres queridos de Jean Grey se encuentran reunidos en su entierro. A lo largo del número se nos harán múltiples recuentos de las aventuras más importantes que Jean Grey tuvo durante su historia con los Hombres X, todo narrado de manera melancólica por Scott Summers. Es un muy interesante viaje a través de los recuentos a detalle el que logran aquí Chris Claremont y John Byrne, adentrándonos de manera importante a la, hasta entonces, continuidad de los X-Men. Recordemos que en aquellos tiempos, cuando no existía aún el mágico internet, esta era de las pocas maneras en las cuales un nuevo lector podía enterarse sobre las anteriores aventuras de sus héroes favoritos. Todo el paseo culmina, obviamente, hasta llegar a la saga de Fénix Oscura y la, en aquel entonces supuesta, muerte de Jean Grey. Como bien nos avisó la portada, en este número Scott Summers decide abandonar el equipo tras la muerte de Jean. Esto da pie a la llegada de nuevos miembros como Kitty Pryde, a quien vemos arribar a la escuela Xavier en esta última página del cómic, así como el regreso de Ángel al equipo para ocupar el espacio vacío que Scott dejó como miembro fundador. Este tipo de números servían y se sentían como una especie de final de temporada de una serie. Había mucha reflexión, recuentos y se abrían puertas para lo que llegaría más adelante. Y como podemos ver, del lado derecho, el recopilatorio incluye el anual número 4 de los X-Men, el cual cuenta con el Doctor Strange como estrella invitada. El cómic es increíblemente old school y se disfruta enormemente. Trata sobre una fiesta sorpresa que los X-Men hacen a Nightcrawler por su cumpleaños. Sin embargo, y como no podía ser de otro modo, algo sale mal y Kurt cae presa de un profundo sueño místico inducido gracias a un extraño y misterioso regalo que recibe ese día. El Profesor X acude al Doctor Strange en busca de ayuda y este les revela que el alma de Nightcrawler ha sido robada. Esto da pie a una estupenda aventura team-up clásica entre los mutantes y el hechicero supremo para salvar a su aliado. Como dije, 100% old school todo esto.
Después del anual, continuamos con la numeración regular de Uncanny X-Men. En el número 139 ocurre oficialmente la llegada de Kitty al equipo y la incorporación de Ángel, a quien vemos en este magistral desplegado hecho por John Byrne dentro del cuarto del peligro. Y por si esa imagen no hubiera sido suficiente, tenemos esta, donde se nos presenta a los X-Men en todo su esplendor. Yo creo que existen pocas cosas más clásicas relacionadas con este equipo que el verlos entrenar en el Danger Room. Mucho más todavía si la escena es dibujada por uno de los muchos artistas legendarios que han tenido. La imagen no tiene desperdicio alguno. Una de mis referencias favoritas de todos los tiempos ocurridas en un cómic es la que sucede en este intercambio entre el Profesor X y Wolverine. Este último comenta sobre el desempeño de Ororo como la nueva líder del equipo diciendo: empiezo a pensar que Charlie tomó la decisión correcta al nombrarte líder del equipo tras la partida de Cyclops. A lo que el profesor responde: Wolverine, llámame profesor, profesor X, profesor Xavier o incluso, si tienes que hacerlo, Charles, pero no Charlie, ¿entendido? Y Wolverine dice: claro, Chuck. Luego aparece en el profesor ese globo de pensamiento con rayones indicando enojo y frustración, muy característico de las tiras cómicas de Charlie Brown, a quien todo esto está haciendo referencia, ya que comparte tanto su nombre como su calvicie con el profesor X. El cómic es un preámbulo a la historia que veremos en el número 140 de Uncanny X-Men, con Wolverine y Nightcrawler contra Wendigo. Aprovechan para hacernos todo un recuento de lo ocurrido durante la primera aparición de Wolverine en los cómics de Hulk, así como ampliarnos sobre su relación con el equipo canadiense de superhéroes Alpha Flight. Estando estos personajes en Canadá, se da paso a su encuentro con Wendigo, así como el número 140 de Uncanny X-Men, que tan popular se volvió aquí en México esta semana. Y ahora sí, comenzamos Days of Future Past. La verdad, no pude evitar el reírme con parte de la descripción que el cómic nos da del siglo XXI. Mientras nos describen el vecindario por donde la Kitty Pryde del futuro está pasando, dice: ahora es una posilga abandonada, ruidosa, moribunda, muy parecida a la ciudad, al país, al planeta entero. Bienvenidos al siglo XXI. ¿Qué nos estarán queriendo decir? Una de las cosas más notables que tienen los cómics con ciertas décadas de antigüedad es esa capacidad tan apremiante de contarte todo el plot y hacer que las cosas sucedan dentro de pocas páginas. Tan solo aquí ya nos explicaron que para el año 2013 los Centinelas rigen Estados Unidos, que todo se debió gracias a algo que ocurre en la década de los años 80, que los mutantes sobrevivientes tienen sus poderes inhibidos y que viven en campos de concentración. Eso, entre otras cosas. Creo que prefiero este tipo de narrativa que el de ajústalo todo para el recopilatorio que tienen hoy en día. Como muchos deben de saber, el plan de los mutantes aún sobrevivientes en este tiempo es el de cambiar el pasado. Wolverine, quien aún está libre, les hace llegar con Kitty un aparato que les permite recuperar sus poderes. Una vez logrado eso, hacen que Rachel Summers, quien hace aquí su primera aparición, intercambie telepáticamente las mentes de las versiones del futuro y del pasado de uno de ellos para así poder cambiar la historia. Eligen a Kitty como candidata ya que su versión del pasado todavía no recibía entrenamiento sobre defensas psíquicas en el punto del tiempo al cual pretenden llegar. Al despertar dentro de su versión más joven, Kitty procede a explicar a los X-Men quién es y por qué está allí. Debe evitar que ocurra el asesinato de un senador de los Estados Unidos llevado a cabo por la Hermandad de Mutantes Malvados. Eso es lo que detona el rechazo antimutante en el mundo y eventualmente provoca el futuro desolador del cual ella proviene. El crimen ocurrirá esa misma noche en Washington, dentro de una audiencia sobre temas mutantes a la cual el profesor Xavier y Moira MacTaggert también acudieron y quienes de igual modo serán asesinados. Obviamente Storm y los demás dudan de Kitty, pero los instintos y sentidos aumentados de Wolverine los convencen acerca de que ella no está mintiendo. Mientras tanto, en el futuro, Wolverine logra hacer que los X-Men sobrevivientes escapen del campo de concentración y se dirijan al edificio Baxter, antiguo cuartel de los Cuatro Fantásticos, y ahora la base de operaciones de los Centinelas, esto para sabotearla y dañarlos de la mayor forma posible. Las escenas de pelea contra los Centinelas se logran de manera estupenda y un tanto cruda, haciendo que los X-Men tengan bajas en el trayecto a su misión.
La nueva Brotherhood of Evil Mutants que nos presentan aquí no está a cargo de Magneto, cuenta con nuevos miembros y ahora Mystique es la líder. Mucho se llegó a mencionar en su momento sobre el por qué el grupo ocupaba la palabra evil en el nombre, aunque eventualmente este se llegó a remover. Se explicó esto retroactivamente diciendo que simplemente abrazaron esa palabra como suya al ver que la humanidad los percibía de ese modo. Hoy en día es más común que se les mencione como The Brotherhood o The Brotherhood of Mutants nada más. Y bueno, véanlo aquí ante ustedes, el cómic que se le perdió a Smash México esta semana. No es una leyenda, no es un mito, aquí está. En fin, fíjense que a pesar de que la portada del número 141 es más popular, esta en definitiva también es excelente. La desesperanza que transmite es increíble. Y por si la imagen no fuera suficiente, tenemos el recuadro por aquí diciendo "This issue, everybody dies". El combate que sostienen los X-Men con la nueva hermandad se desarrolla a lo largo de 11 o 12 páginas y es oro puro. La maestría con la cual Chris Claremont conocía los distintos poderes mutantes de todos los personajes que tenía que utilizar es increíble. Y así fue la enorme mayoría de las veces. Justo ahora no me viene a la mente ninguna pelea de los X-Men escrita por él que se me haya hecho aburrida o tediosa. Se nota a leguas cuando el autor disfruta su oficio. Alternando el presente con el futuro, se nos muestra cómo los X-Men sobrevivientes logran llegar al edificio Baxter, y fui muy fan de la referencia que se ocupó aquí en esta página, con Wolverine logrando pasar la seguridad del antiguo cuartel de los Fantásticos utilizando un artefacto localizado en la hebilla de su cinturón. Ese artilugio fue utilizado bastante años después en el legendario run que tuvo John Byrne dentro del cómic de los Cuatro Fantásticos. Hay un momento de personaje aquí que es de los más memorables e involucra a Storm y a Wolverine. Este último estaba ansioso de ocupar fuerza letal contra los mutantes de la hermandad y Ororo se lo prohíbe, confrontándolo de una manera firme y articulada, aun y cuando se entiende que realmente tenía miedo. Este tipo de momentos debían hacerse para posicionar a Storm como una líder capaz ante los lectores. Cyclops había sido líder de los X-Men durante años y ahora que no lo estaban utilizando, era necesario crear un correcto desarrollo de personaje para tener un nuevo líder que fuera del gusto de todos. Y creo que realmente funcionó, al menos conmigo. Siempre relaciono que tanto Cyclops como Storm son por mérito líderes de los X-Men. Aquellos tiempos gloriosos cuando el factor curativo de Wolverine no era todopoderoso y todo exagerado. Lo ocurrido en la portada es reproducido aquí y aunque esto sucede en un futuro alterno, creo que el valor de impacto que transmite la escena fue genial. No por nada esta obra se ha recordado tanto a través de los años y es lo suficientemente memorable para que hicieran toda una película basada en ella. El último cómic que nos presentan, el 143, es una historia navideña que hace homenaje a la película Alien, el octavo pasajero. Y digo homenaje entre comillas porque el mismo John Byrne comentó en alguna ocasión que este número es una total copia de dicha película. Hasta la manera en la cual logran deshacerse del monstruo es casi idéntica. De cualquier modo, es algo que vale mucho la pena leer. El cómic cuenta con galería de portadas variantes, las cuales pertenecieron originalmente a estos números cuando fueron reimpresos en la serie regular X-Men Classics o Classic X-Men. Además, también nos presentan portadas de algunas ediciones recopilatorias que ha tenido Days of Future Past. Bueno, pues ahí lo tienen, lo que pudo ser esta semana con el Marvelverse X-Men, pero no fue. Definitivamente este Monster es estupendo. Todavía he visto gente que lo pone a la venta por internet. Si no lo tienen y les es posible adquirirlo, lo recomendamos ampliamente. O, si ya lo tienen, esta es una buena oportunidad para leerlo de nuevo. Y bueno, pues en Comicsmen les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es @ComicsmenPodcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.